Bueno, ahí está, ahí ya estoy grabando. Bueno, nada, primero, antes que nada, teniendo en cuenta que no quiero arrancar con ya la exposición y tirar todo esto por la cabeza de las personas que lo vayan a ver, bueno, de quienes vayan ingresando a la reunión, lo que fuere. Nada, la idea que teníamos más que nada con Juanma, con Saya, era, teniendo en cuenta que habíamos charlado acerca de, bueno, explorar un poquito más en profundidad algunos problemas de filosofía de las ciencias y concretamente un montón de textos básicos, bien básicos, que tal vez no, con los que no habíamos tenido contacto durante la materia filosofía de las ciencias o lo que fuere, sino que uno sabe que están ahí pero nunca los aborda. Nada, la propuesta es básicamente hacer una genealogía de la filosofía de las ciencias, ¿sí? Y arrancar por el Círculo de Viena, que en todo caso es el grupo que viene a profesionalizar esta disciplina en concreto. Si bien uno puede decir, bueno, sí, ya había filosofía de las ciencias en Aristóteles, bueno, sí, los que lo profesionalizan son los del Círculo de Viena, no Aristóteles, ¿sí? Entonces, cualquier cosa es un punto de partida convencional, pero bueno, parece que sirve, digamos. Así que, bueno, nada, digamos, la invitación está ahí, justamente por eso el primer artículo que proponemos para poder tratar de meternos en este gran problema de tratar los textos bien básicos de filosofía de las ciencias, es justamente el texto con el cual el Círculo de Viena dice, hola, acá estamos, que es el articulito de la asociación MAG, que se llama La concepción científica del mundo. Es un artículo que escriben como los más, y dicho no despectivamente, ¿no? Los más zurditos del Círculo de Viena escriben este artículo básicamente para decir qué están haciendo. Entonces, bueno, en muchos momentos tiene consideraciones sociales, ellos piensan que están promoviendo una educación pública políticamente orientada y científicamente informada. Entonces, tiene un montón de características así como socialmente relevantes y uno dice, bueno, normalmente en el Círculo de Viena, bichito de laboratorio, lo único que les interesa es la física. Bueno, no, no es tan así, o por lo menos esa es la caricatura que normalmente nos pintaron cuando nos presentaron al Círculo de Viena y hay que ver si eso es cierto o no. Así que bueno, arranco nomás. Eh, ahí se ve, ¿no? Perfecto. Se ve. Bueno, excelente. Bueno, es un texto que no tiene, digamos, gran carga argumental, ¿sí? Eh, tiene algunas secciones en las que nos vamos a detener, un poquito en cada una. Una que se refiere a los antecedentes históricos, otro que explican qué es la concepción científica del mundo, que supuestamente es como la doctrina que el Círculo de Viena viene a expresar, pero que no se agota en ellos. Ellos dicen la concepción científica del mundo es algo generalizado, no es algo que defendamos solamente nosotros, sino que también hay muchas otras personas en el mundo trabajando en esto, ¿sí? Eso también lo explican en los antecedentes históricos, ¿no? Y después se meten específicamente en ámbitos de problemas que tendría que resolver esta concepción científica del mundo, ¿sí? O en los que se tiene que meter para poder dar una respuesta. Y después, bueno, nada, tienen una sección final que no lo puse acá en la primera parte, que dice simplemente, bueno, retrospectivamente lo que hicimos a lo largo del artículo fue esto y el proyecto consiste en esto, ¿sí? Pero lo que hace es resumir los puntos anteriores y hay una cosita adicional que ya la voy a tratar cuando lleguemos a ese momento. Bueno, cualquier cosa me frenan, ¿eh? Si tienen hasta un comentario para hacer lo que fuere, me avisan. Bueno, antes que nada, los antecedentes históricos. Lo primero que hacen los autores del artículo es decir, bueno, hay dos como corrientes que están creciendo mucho hoy en día, ¿no? O sea, primero el pensamiento metafísico y teologizante, contra el que ellos están, que dicen, esto está creciendo un montón, se está extendiendo este tipo de pensamiento en general en la sociedad, o por lo menos algunos dicen eso, pero nosotros también decimos que el espíritu y la investigación antimetafísica también tiene, también tiene un lugar importante y también está creciendo hoy en día. Entonces, ¿qué características tiene? En general, muy vagamente, está fundado en la experiencia, es contrario a la especulación metafísica o filosófica en sentido amplio, ¿sí? Y además tiene una característica puntual. Hay pocos que están tratando este tema sistemáticamente, si bien muchos están tratando de tener una concepción científica del mundo, pocos lo están tratando sistemáticamente y además tampoco están formando círculos de personas que se pongan a hablar de esto.
Nosotros armamos el Círculo de Viena porque somos los primeros que están proponiendo tratar este tema sistemáticamente y además reunirnos para poder hacerlo o dialogar para poder tratar de enriquecer estas reflexiones. Si no, vamos a ser un montón de personas que están de acuerdo, pero que cada uno está en la suya. ¿Sí? Entonces, sí, Perdón. sí, Me obvio. acuerdo que en el texto mencionaba ciertos antecedentes, ciertos personajes muy importantes que habían intentado dar cursos o incluso educar ya desde la infancia con un espíritu antimetafísico, lo cual me parece muy curioso e interesante para buscar. Claro que no es como vos estás diciendo que se agrupaban y se ponían a discutir y Claro. desarrollar un pensamiento común colectivo, lo cual es la esencia tan zurda, quizás decir, de esto, ¿no? Sí, sí, en realidad, claro, es justo porque los autores del artículo son como los más zurdos del Círculo de Viena, ¿sí? Dentro del Círculo de Viena, tampoco es que no tenés a ningún, no sé, anarco-bolchevique, digamos, ¿no? O sea, dentro del Círculo de Viena, pero dentro del Círculo de Viena, los que tienen así como una posición como un poquito más orientada a lo social o en un interés social específico, bueno, tienen Bueno, igual por justamente... algo se terminan yendo luego. Tenían posiciones políticas fuertes, ¿no? Claro, sí, 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 las No es que, tienen, pero sí. bueno, eh, Sí, digamos, no, teniendo en cuenta no tiran eso, molotov sí, por ahora. claro, por ahora no, porque encima están diciendo, sí, somos todos amigos aunque pensamos cosas re distintas. Bueno, así que, bueno, algunos lugares donde se estaría formando justamente esta movida de pensar en una concepción científica del mundo serían, bueno, Inglaterra con Russell y Whitehead, que bueno, nada, por el principio de matemática, ya de eso, digamos, sabemos, ¿no? O sea, que la historia básica de por qué se llama lógico, el positivismo lógico, gracias a estos dos muchachos. Eh, Después en Estados Unidos ellos dicen, bueno, alguien que tiene una concepción parecida fue William James, así que vamos a tenerlo en cuenta. En la Nueva Rusia, a pesar de que hay corrientes demasiado materialistas para lo que aceptaría el Círculo de Viena, dicen, bueno, su pretensión es tener una concepción científica del mundo. Y en Europa los centros principales son en Berlín, que el único autor, digamos, que resuena de los que mencionan, si bien hay más, es Reichenbach, y en Viena, ¿no? Que ellos, bueno, lo que dicen es, ¿por qué en Viena está pasando todo esto? ¿Por qué en Viena estamos teniendo este círculo? ¿No? ¿Por qué se forma acá? Bueno, ellos dicen, primero es porque tenemos una tradición de educación popular científicamente orientada. Dice, o sea, nos formaron desde ese lugar, a quienes estamos más o menos laburando acá, sabemos que estamos en contacto con un tipo de educación que tiene esto en cuenta, ¿no? Eh, y además hay educación universitaria que tiene dos orientaciones principalmente, una que va más a los fundamentos de la física y otro que se refiere más a el estudio de otro tipo de fenómenos, como pueden ser los estados mentales, que tienen este tipo de orientación, o por lo menos tratan de dar este giro. Mach y Boltzmann hacen lo propio con respecto a los fundamentos de la física. Dice, bueno, se ocuparon de aclarar un montón de los conceptos de la física que son relevantes para poder tener una concepción científica del mundo. Vamos a ver por qué los conceptos de la física son tan importantes para el Círculo de Viena. Y por otro lado, Brentano hace lo propio cuando se refiere a los fenómenos mentales, trata de dar un concepto de intencionalidad que, bueno, trate de evitar cualquier tipo de internismo súper recontra requeterracérrimo. Bueno, reduce un poquito la carga metafísica que tenían los conceptos mentales en general. Yo no sé si están así, pero bueno, ellos dicen, al menos tiene la intención, ¿no? Eh, Bien, y concretamente el Círculo de Viena se forma alrededor de Schlick, que es un autor que posiblemente veamos, porque nada, es uno de los pocos que después dice, una vez que se empiezan a caer algunos de los proyectos del Círculo de Viena, o por lo menos de la doctrina principal del positivismo lógico, es uno que agarra y dice, bueno, yo me mantengo con esto, ¿sí? Me mantengo firme acá y no me voy a mover, ¿sí? Cuando se empieza a caer todo el tema de... Eh, ¿Cómo es? Del criterio verificacionista del significado, digamos, él va a decir, yo me voy a quedar con este criterio igual, ¿sí? Y reformula un poquito cuál es la manera de entender el criterio para que siga valiendo, ¿sí? Una vez que el resto de los positivistas dicen, bueno, parece que falló. Sería fundacional, incluso los demás, incluso personas que están fuera pero que dialogan con el círculo, lo citan como una autoridad, Schlick. Sí, 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 totalmente. De hecho,
acá están diciendo, el Círculo de Viena se formó porque él vino a Viena. Él estaba en Kiel, vino a Viena y ahí empezó a reunir gente que tenía que ver con estos temas, ¿sí? A pesar de que todos tenemos formación muy distinta, ninguno tiene formación filosófica de base, él nos reunió para poder reflexionar acerca de estas cuestiones. Bueno, Detalle, había economistas también, sí, había sí, de sí, todo. había de todo. Bueno, acá justamente se ve que los intereses del Círculo de Viena eran bastante amplios, ¿no? O sea, no tratan solamente de fundamentos de la física, sino que ellos tratan de mostrar cuáles son sus influencias en un montón de áreas. O sea, en cuanto al positivismo y el empirismo, pum, te da la lista de autores que justamente aparecen acá en pantalla. Después, ¿cuáles son los fundamentos de la ciencia empírica? Otro tanto. La logística. Bueno, para poder tratar la axiomática eso también es bastante importante. Y después, por último, fíjense que la gran mayoría de estas influencias, la sección que tiene más influencias del Círculo de Viena, según este artículo, es la sección de hedonismo y sociología positivista. ¿Sí? El resto, cada una de las secciones en particular tiene menos autores. Así que, bueno, Tengo que es un atender el interés teléfono, importante. disculpen. Sí, Hola. sí, sí, no hay drama. Sí. Eh, Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, bueno, van a empezar a tratar de describir cuál es la concepción científica del mundo. ¿En qué consiste la concepción científica del mundo? Bueno, el gran proyecto de la concepción científica del mundo es generar algún tipo de ciencia unificada, o por lo menos posibilitar que haya una ciencia unificada, que las ciencias ya no sean particulares, no estén cada una extendida en su dominio propio, sino que se puedan articular entre sí. Y articular entre sí se puede entender en el sentido de articular las distintas disciplinas y al mismo tiempo de una necesidad de presentar algún concepto de ciencia que nos permita lidiar con cosas que sean aprehensibles intersubjetivamente. Es decir, ya las intuiciones, los metafísicos y demás, que en todo caso podían pasar por experiencias individuales, no sirven. ¿Sí? En un momento del artículo van a decir, sí, está bien, nosotros tratamos de explicar la óptica, pero nosotros explicamos la óptica de una manera que lo pueda entender el ciego. ¿Sí? O sea, nos referimos a la estructura de la realidad, no nos referimos tanto a las sensaciones propias que tiene cada uno. La ciencia fundada en la experiencia y fundada en la experiencia propia nos sirve. Tenemos que ver qué es lo intersubjetivo de la experiencia que podemos abordar. ¿Sí? Entonces, ciencia unificada es en todos los sentidos. ¿Sí? En el sentido de las disciplinas, como dije antes, y en el sentido de las experiencias concretas a partir de las cuales se va a fundamentar la física, las ciencias, en particular la física, que es como la primera línea de batalla acá. ¿Sí? Entonces, hay un énfasis en lo aprensible intersubjetivamente y además, teniendo en cuenta esto, no podemos estar sujetos a los vaivenes de los lenguajes naturales que tenemos. ¿Por qué? Porque una persona, yo por ejemplo, me refiero al pescado y para mí el pescado es justamente el pez que yo ya pesqué. En Estados Unidos, si digo fish, puede ser el pez vivo o el pescado, ¿sí? O el pez muerto, esa misma palabra. Entonces, las variedades del lenguaje, que justamente varían dependiendo del lenguaje natural que tenga cada uno, hacen que no podamos aspirar a un proyecto de ciencia unificada de una. ¿Sí? Hay muchas diferencias en el lenguaje, ya en los lenguajes naturales que manejamos, y además muchas vaguedades dentro de un propio lenguaje natural, como para que podamos aspirar a una ciencia unificada si no hay una reformulación de este aspecto. Entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, tratemos de presentar el proyecto de un lenguaje que sea neutral, que sea un sistema de fórmulas y que no tenga ninguno de los defectos de los lenguajes históricamente dados. ¿Sí? Entonces, si nos quedamos con, por un lado, la idea de que de que tenemos que apelar a experiencias que sean describibles o descriptibles, perdón, intersubjetivamente, y además tenemos que formular algún tipo de lenguaje que nos permita acceder neutralmente a esa experiencia, vamos a poder aspirar a una ciencia unificada. Esa es como la apuesta más grande que hace. Reformulemos el lenguaje y no tengamos estos inconvenientes y vaivenes de los lenguajes naturales. Hago una consulta. Sí, Estaba tratando de, de encontrar eso de aprensible intersubjetivamente. sí. Pues yo lo leí hace un par de años y recuerdo algunas cosas, pero no tengo en detalle Eh, algunas de, cosas más de, puntuales.
Sí, Pero no, me llamaba la atención que hicieran hincapié en eso aprensible intersubjetivamente, porque no terminaba de cuajarlo con la idea del objetivo, ¿no? Porque si por ahí, eh, no sé si se entiende lo que sí. digo, porque una cosa puede ser convención y es algo, sería aprensible intersubjetivamente, ¿no? ¿O estoy equivocado? Claro, el tema es el siguiente, ¿no? Se supone, o sea, la aspiración, más allá de que eventualmente va a ser un proyecto fallido, ¿sí? O sea, el de reformular todo el lenguaje para poder acceder a eso que es aprensible intersubjetivamente, ¿no? Pero la idea es la siguiente. Si vos te quedás con las intuiciones, ¿sí? Solamente te quedás con las intuiciones de las que cada uno puede tener, digamos, individualmente, sería un problema, no sé, objetivizar ese tipo de intuiciones. ¿Por qué? Porque la intuición de cada uno puede variar, entonces si eso supuestamente es un acceso a un rasgo objetivo, cada uno podría tener experiencias muy distintas y además se habilita el tipo de discurso que tienen los metafísicos, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría decir que en algún punto es objetiva, no sé, la idea de Dios, mundo y alma para Kant, porque obedecen a concepciones que nosotros tenemos en virtud de la estructura de nuestra razón, ¿sí? No estoy Sí. diciendo que nosotros intuyamos a Dios, alma y mundo, ¿no? Eso sería incorrecto para la filosofía kantiana, pero digo, las intuiciones en un sentido más amplio, las cosas a las que uno puede acceder, por decirlo así, psicológicamente, que incluyen esas ideas kantianas que para Kant no serían intuiciones, pero dentro de esta concepción mucho más general de intuición del círculo de bien así, podría llegar a ser. Eh, no son un acceso, digamos, a lo objetivo, porque cada uno tendría un acceso distinto, ¿sí? Sin ir más lejos, Está si bien, yo sí. estoy viendo el fondo de esta pantalla, yo le estoy diciendo, o sea, al color del fondo de esta pantalla le digo blanco, ¿no? Y vos también le decís blanco. Pero yo podría estar viendo lo que vos ves como rojo, ¿sí? O sea, cada uno podría tener una percepción muy distinta del color. Lo único que sabemos es que le decimos de la misma manera, ¿sí? Sí, 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 entiendo. Entonces, ¿qué pasa? A lo único que podemos aspirar como un rasgo objetivo es a describir ciertas características estructurales de la experiencia con un lenguaje que sea neutral, ¿sí? El tema es, A si lo ver, único que nos podemos poner de acuerdo es en el lenguaje, por lo menos que sea un lenguaje que no tenga influencias de tu modo de tener intuiciones y del mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque si correcto. no, después, si nosotros ponemos el énfasis en las intuiciones, en la experiencia directa que puede llegar a tener cada uno, y no tanto en el lenguaje, lo que se habilita es que el metafísico me diga, pero yo estoy basando lo que digo en mi experiencia directa. Está bien. ¿Sí? Sí, 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 entiendo, Entonces, digamos, correcto. los rasgos objetivos serían, no sé, los rasgos de los fenómenos que podemos describir con un lenguaje preciso. O sea, si un lenguaje no tiene ambigüedades y nosotros lo entendemos, es porque accedimos a los rasgos objetivos de la experiencia que estamos describiendo. ¿Sí? Nos tenemos que basar en la experiencia, pero no es la experiencia individual. Es Entiendo, una correcto. experiencia que podamos describir intersubjetivamente. Perfecto. Eh, pero bueno, nada, entonces, digamos, este problema de tener que hacer precisiones lingüísticas, eh, nada, va a ser como la preocupación principal del Círculo de Viena, o por lo menos va a ser una preocupación muy importante para poder fundar todas las ciencias, ¿sí? O sea, las ciencias van a ser estructuras lingüísticas unificadas enormes, o por lo menos esa es la pretensión. Bien, y en segundo lugar, el proyecto de ciencia unificada hace una apuesta, ¿sí? Que es la apuesta de que todos los problemas, ¿sí? Todos los enigmas se pueden resolver. Si no se puede resolver alguno de los enigmas, si no se puede resolver científicamente, es porque posiblemente ese enigma sea un pseudo problema, ¿sí? O sea, Russell, a través de un análisis lógico, por ejemplo, logra resolver un montón de paradojas que existían, o por lo menos propone una solución a varias paradojas que existían antes, ¿sí? Y que aparecían como problemas filosóficos serios, ¿sí? Bueno, a través del análisis lógico se muestra, bueno, estos problemas que parecían una traba para poder conocer el mundo, bueno, en realidad son pseudo problemas, se pueden disolver, ¿sí?
Lo único que necesitamos es el análisis lógico. El análisis lógico, ¿qué nos permitiría? Por un lado, disolver los pseudoproblemas, y por el otro, atomizar los problemas que sean más importantes en las ciencias, pero los que se puedan resolver con experiencia, para poder decir, bueno, está bien, acá está la prueba empírica en la que me tengo que basar para poder tratar de resolver este problema que sí es genuino. ¿Sí? Ahí veo. Ahí está. Ah, quédate tranquilo, Juanma. Bien. Ahí está. No, justo estaba viendo el chat, perdón. Me alegro mucho, Juanma, de que todo se haya solucionado. Bueno, entonces, tenemos justamente los pseudo problemas filosóficos que serían resueltos por el análisis lógico, y los problemas que son legítimos a través del análisis lógico se pueden reducir. Por ejemplo, ¿no? O sea, desde Russell se podrían reducir a hechos atómicos que yo puedo comprobar, ¿sí? Y con los cuales puedo decir, bueno, está bien, esta afirmación científica se funda en la experiencia por tal y tal motivo, es verdadera, es falsa, lo que fuere, ¿sí? Entonces el análisis lógico es como la varita mágica para poder resolver los problemas que son legítimos y desarticular los problemas que no lo son. Por lo menos esa es la apuesta del círculo de Biela. Bien. Entonces, acá van a aparecer algunas críticas a los metafísicos, ¿sí? Los metafísicos tienen algunos inconvenientes, ¿sí? en su concepción del mundo, que justamente vendrían a ser resueltos si atendemos a la propuesta del Círculo de Viena. Supuestamente el metafísico tiene habilitado decir lo que dice porque hay una confusión en el lenguaje, ¿sí? El lenguaje natural nos hace pensar que las afirmaciones del metafísico tienen el mismo estatus que las afirmaciones del científico, ¿sí? Entonces, lo que va a decir es muy fuerte lo que dice el artículo, ¿no? Dice, las afirmaciones de los científicos son genuinas afirmaciones acerca de la realidad, y las afirmaciones de los metafísicos, especialmente de los teólogos, son afirmaciones que pueden expresar sentimientos que tenemos. A veces es muy importante expresar los sentimientos que tenemos acerca de las cosas y demás, pero no tienen una verdadera función informativa, ¿sí? Es más expresivo lo que hacen los metafísicos, y por una imprecisión del lenguaje, esas afirmaciones toman una forma que es parecida a la de las afirmaciones científicas. Entonces, nos confundimos, ¿sí? Uno puede internamente expresar sentimientos que sean de tipo religioso, por ejemplo, pero esas afirmaciones no son genuinamente científicas, y es por culpa del lenguaje natural que quedan más o menos equiparadas, ¿sí? Que uno puede decir afirmaciones como Dios existe o Dios no existe, y las equipara a afirmaciones que son científicas, como el agua hierve a 100 grados centígrados en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Parecen las dos descripciones y en realidad parece que una no. O sea, Perdón, hay un detalle que dicen, quizás signifiquen algo, pero deberían aclararlo. Así como lo dicen, no significa nada. claro. Así como lo dicen, cumplen una función expresiva importante, digamos, las posiciones metafísicas teologizantes. Dicen, posiblemente hasta las necesitemos a nivel de persona, tener algún tipo de concepción o hacer alguna apuesta, ¿no? O sea, no hace falta que sea religiosa en particular, pero digo, hay algún tipo Ahora, de apuesta de cómo es el mundo más allá de cómo lo podamos describir por la experiencia, pero es más una expresión de nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra posición subjetiva, que una descripción del mundo propiamente dicho. no, quería preguntar, digo, si ustedes leyeron algo o tienen alguna idea de si se puede precisar contra quiénes específicamente es esto, porque yo estoy pensando como en contemporáneos, o bueno, podrían ser anteriores también. Es que no es Pero tanto, no es tanto contra alguna persona, porque por ejemplo, Brentano, ¿sí? Que ellos antes dijeron, él está teniendo una pretensión de dar una descripción científica del mundo. Brentano salió de la Facultad de Teología. Entonces, y era sacerdote, creo, o sea, si no me estoy equivocando. Entonces, ellos dicen, es más que vamos contra una forma de pensar que contra autores puntuales, ¿sí? No es que se están poniendo enfrente a autores puntuales, posiblemente sí, ¿no? O sea, siempre que hay una pretensión de decir generalizo esto, es contra alguien en particular. No tengo la menor idea de contra quiénes en específico se podría averiguar, pero fíjate que ellos están diciendo, bueno, hasta tenemos un sacerdote de nuestro lado, ¿no? O sea, estaría más cerca de lo que opinamos nosotros de lo que opinan los verdaderos metafísicos contra los cuales estamos. Igual Eh, tenés la nada nadea, digamos, y tenés a Russell claro, hablando del autor de la frase la nada nadea y diciendo, no, no sé qué significa esto.
Con lo cual podemos encontrar algunos autores criticados, me imagino. Sí, Pero Claro, yo sí, sí, obvio. pensaba en eso. Algunos Pero, franceses, ¿no? sí, sí, también puede ser, puede ser. Y más en esa época. Podría ser tranquilamente. Se podría buscar algún autor francés. Total, encima una época medio con pica. Sí, 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 podemos indagar por ahí. Pero bueno, no es que presentar una crítica contra alguien puntual. De hecho, al único que critican en concreto, o sea, como una persona que trata de hacer una fundamentación de una postura metafísica contra la cual hay que estar, es Kant. Sí, Entonces, bueno, es verdad. después y dicen, a los post-kantianos. claro, y a los post-kantianos, que de hecho está bastante extendido en la zona de Alemania, ¿sí? O sea, el neocantismo estaba muy vigente, muy vigente. También creo que mencionan a los eh, platónicos y pitagóricos, ¿no? No sé si estoy Bueno, confundiendo. Sí, a pero los más que nada por sofistas problemas matemáticos, creo. Sí, pero a los sofistas los mencionan como, nosotros estamos del lado de los A sofistas y no de favor, claro. Platón, estamos del lado de Protágoras y Gorgias y no de Platón, claro, en el porque una de sentido las de cosas que que, dicen es el hombre es la medida de todas las cosas y vamos a bancar esto, o sea, hay que dejar de pensar lo contrario. claro, sí, va por ahí. Igual es curioso eso, ¿no? También que se pongan del lado de los sofistas. Es una mala interpretación de Platón, me parece, pero bueno, no es el momento de defender a Platón. Lo que sí, en cuanto a Kant, el ataque a Kant se hace posible porque respecto de las ideas estas del tiempo y el espacio, en ese momento, supongo que lo vas a explicar más ahora, Sí, ¿no? Pero con la física de Einstein y con las matemáticas no euclidianas, se caen claro. los grandes fundamentos de Kant, Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, de hecho, o sea, no lo punteo en la diapositiva, pero sí, aprovecho y menciono puntualmente cuando salieron las críticas a Kant, que digamos, yo creo que en realidad lo plantearon de esa manera porque es la mejor, bueno, yo también soy medio fanático de Kant, pero digamos, es la mejor fundamentación metafísica que podrían haber encontrado hasta ese momento, o por lo menos la más unificada, contra la cual tienen que estar como para poder plantear el punto de vista opuesto. O sea, las pretensiones antimetafísicas previas a Kant eran bastante ingenuas para lo que ellos quieren defender. Entonces dicen, bueno, renovemos este espíritu atacando a Kant, que es el que trató de sistematizar la metafísica y fundamentarla científicamente. Demostremos que eso no es así. Entonces, bueno, ahora aprovecho y menciono los palitos que le tiran a Kant. Y los que les pueden tirar, según lo que dicen después, ¿no? Bien, ellos dicen hay dos orígenes lógicos de los extravíos metafísicos, ¿no? O sea, todo esto tiene un origen o un fundamento, estuvo habilitado a lo largo de la historia por confusiones que vienen del lenguaje natural, ¿no? Pero bueno, justamente el primero de los orígenes lógicos de estos extravíos metafísicos es que el lenguaje ordinario no es preciso, ¿sí? Por ejemplo, ellos dicen, se usa el mismo tipo de palabra, los sustantivos, para hablar de distintos propósitos. Hablar de cosas, una lapicera, propiedades, no sé, la coloración de algo, relaciones, la amistad, procesos, ¿sí? Y todo ese tipo, todas esas categorías de cosas que deberían estar diferenciadas en un lenguaje preciso, todas nosotros las nombramos con sustantivos. Entonces, ¿qué hace? Que nosotros pretendamos, por ejemplo, que todas estas cosas que están sustantivadas las elevemos a categoría de objetos. Entonces, Platón eleva propiedades que están nombradas con sustantivos a la categoría de sustancias que son las ideas platónicas, ¿sí? Ese pasaje a objetivizar todas estas cosas, que son bien distintas, está posibilitado porque el lenguaje no es preciso, ¿sí? Porque si no, los sustantivos estarían reservados para las cosas nada más y después habría otras categorías de palabras para referirse a propiedades, relaciones y procesos respectivamente, ¿sí? Proponer ideas platónicas es simplemente algo que está habilitado por errores del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces es como un primer paso para poder tratar de evitar los extravíos metafísicos. Y el segundo origen lógico de estos extravíos es el hecho de presuponer que podemos pensar sin ningún material básico de la experiencia. Ahí sí, palo específico para Kant, ¿sí? No hay razón pura, no hay conocimiento sintético a priori, ¿sí? Podemos tener conocimiento sintético, es el que está, perdón, conocimiento a priori
Sí, pero es analítico y es el que está descrito en el Principia de Matemática de Russell y Whitehead. ¿Sí? Es el único conocimiento analítico a priori que podemos tener. Ahora, ¿queremos tener conocimiento sintético? Usemos ese aparato lógico para poder aplicarlo a la experiencia. ¿Sí? No hay conocimiento sintético a priori. O sea que, en última instancia, las afirmaciones matemáticas, que son básicamente las que para Kant pueden ser conocimiento sintético a priori propiamente dicho, no están fundamentadas correctamente si las abordamos desde la filosofía kantiana, ¿sí? Y por un montón de cosas que se van a presentar después, ¿no? O sea, el surgimiento de las geometrías no euclidianas es una prueba importante como para poder decir, bueno, lo que decía Kant, decir que las afirmaciones de la geometría son juicios sintéticos a priori que deberíamos aceptar como conocimiento, no es una tesis habilitada para nosotros. Bueno, acá igualmente en esta sección no se extienden demasiado sobre eso, pero es un palo específico para Kant, ¿no? O sea, también para otros, pero para Kant en particular, ¿sí? Bien, y entonces la concepción científica del mundo, ¿cómo se caracteriza? Primero es empirista y positivista, ¿sí? O sea, es conocimiento de la experiencia que se basa en lo dado inmediatamente. Ahora, hay que tener esto en cuenta. Se basa en lo dado inmediatamente. No es simplemente una descripción de lo que cada uno tiene en su experiencia individual, ¿sí? La experiencia es eso que podemos describir intersubjetivamente y que se basa en las experiencias individuales de cada uno de nosotros, o en lo dado inmediatamente a la experiencia de cada uno de nosotros, ¿sí? Como decía antes, en una sección dicen, si vamos a hablar de óptica, lo tenemos que explicar en términos que pueda entender el ciego, ¿sí? Entonces no es que se basa en la experiencia individual de cada uno. Y además dicen algo interesante creo que más que nada para cuando veamos Popper, ellos dicen, esta es la demarcación del contenido científico legítimo, ¿sí? Ellos dicen, acá está la demarcación de lo que es ciencia y de lo que no es ciencia. Y usan la palabra demarcación, o sea, la misma que va a usar Popper después, creo. Tendríamos que buscarla en alemán. Yo lo había buscado en un momento y me parecía que coincidía, pero bueno, ahora me olvidé de ponerlo, si no lo hubiera agregado acá. Bien, y la segunda característica de la concepción científica del mundo es que se distingue por usar el método del análisis lógico, que justamente consiste en hacer de las afirmaciones que propongamos como científicas una reducción paso a paso de los conceptos que utilicen a otros conceptos que sean de nivel más bajo hasta aquellos que se refieran inmediatamente a lo dado, ¿sí? A aquellos que aludan inmediatamente a las experiencias dadas que justamente fundamentan el conocimiento científico desde una perspectiva empirista y positivista, ¿sí? Y los conceptos deben formar un sistema de constitución. ¿Qué quiere decir esto? Los conceptos se van a montar sobre otros conceptos en capas, ¿sí? Entonces, primero tenemos conceptos que se refieren a lo dado en la experiencia. Después, sobre esos conceptos, se tendrían que, a partir de un esquema lógico, ¿no? Y posiblemente axiomático, según lo que van a proponer. Sobre esos conceptos se van a montar los conceptos de la física, ¿sí? Espacio, tiempo, causalidad, sustancia, probabilidad. Son conceptos que se tendrían que montar sobre los conceptos de lo dado inmediatamente a la experiencia. Arriba de estos dos conceptos, van a decir, posiblemente se funden los conceptos de la psicología, los conceptos mentales. Los conceptos mentales se tendrían que apoyar en conceptos físicos. Y arriba de eso, los conceptos de las ciencias sociales se tendrían que apoyar en los de la psicología, ¿sí? Entonces tenemos conceptos de los dados inmediatamente la experiencia, arriba de eso se construyen los conceptos físicos, arriba de eso los conceptos psicológicos y arriba de eso los conceptos sociales, ¿sí? Esa debería ser la estructura lógica con la cual se constituye una descripción adecuada del mundo y que encima sea unificada. Lo que dicen las ciencias sociales en última instancia depende, por ejemplo, de leyes físicas. ¿Sí? Es como toda una estructura. Ellos dicen, bueno, deberíamos abordar un poquito mejor esto en una teoría de los sistemas de constitución, ¿sí? Que no sé específicamente a qué se están refiriendo o a quién están aludiendo, pero dicen, bueno, los conceptos deben formar un sistema de constitución que justamente permita decir que ciertos conceptos son supervenientes arriba de otros conceptos que son más básicos, ¿sí? Se pueden reducir a partir de un análisis lógico a conceptos de menor orden, ¿sí? de orden más bajo.
Bien. Entonces ahí empiezan con la parte, digamos, más problemática, ¿no? O sea, dicen, hasta acá está nuestra concepción de cómo deberíamos investigar. Esto es la concepción científica del mundo. Vamos a ver justamente qué problemas se nos presentan en las distintas ciencias particulares que tenemos que abordar, ¿sí? Entonces, en cuanto a los fundamentos de aritmética, dicen, tenemos que tomar por bueno el análisis lógico de Russell y Whitehead, ¿sí? Aclarar un montón de cosas, pero el tema es que hay un par de preguntas que responder todavía. Primero, sí tenemos que defender, o sea, el análisis lógico de Russell y Whitehead demostró ser muy útil, pero a partir de esto tenemos que defender el logicismo de Russell, que piensa que las afirmaciones matemáticas son literalmente verdaderas, ¿sí? Y el análisis lógico nos permite entender por qué, de dónde se deriva la verdad de las afirmaciones matemáticas. El formalismo de Hilbert, que básicamente utiliza el mismo, o sea, o puede defenderse desde el mismo aparato lógico que Russell y Whitehead, pero diciendo, bueno, no tienen valores de verdad, en todo caso son, no sé, nosotros convenimos en una serie de axiomas y a partir de ahí derivamos los teoremas, ¿sí? Pero eso no tiene valor de verdad específicamente, porque no son sistemas interpretados. O el intuicionismo de, no sé si es Brouwer o Brouwer, porque no sé de dónde es, pero que dice, bueno, tenemos que explicar todo el sistema matemático como derivándose de las intuiciones de unidad y paridad, ¿sí? O de 1 y 2. ¿Sí? Entonces de ahí derivamos todo el sistema lógico y ahí es justamente como podemos armar todo el sistema de la matemática, ¿sí? Bueno, alguna de estas tres posturas debería tener un poquito más de fundamento que las demás, pero ellos dicen esto no es algo que esté resuelto. Posiblemente nosotros nos orientamos a pensar que va más por el lado de Russell, ¿sí? Porque, por ejemplo, si bancamos el intuicionismo, puede ser que terminemos bancando entidades metafísicas como el concepto de uno y el concepto de dos y pensamos que esos son entidades abstractas, ¿sí? Bueno, no nos gusta mucho esa propuesta, tratemos de bancar el logicismo de Russell, pero esto no está decidido, ¿sí? Ese es un primer problema. Entonces, habría que ver justamente cómo resolvemos esta cuestión, qué posición tomamos. Y el segundo problema que aparece en aritmética es cuál es la naturaleza del método axiomático, ¿sí? O sea, la construcción de sistemas axiomáticos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo debería hacerse? Para poder tratar de llegar a aquellos que resulten más fructíferos, en todo caso, para después aplicarlos en algún sector de la realidad una vez que los interpretamos, ¿no? Esto está ligado con problemas que aparecen después, pero bueno, aparecen dentro de los fundamentos de la aritmética como una pregunta interesante para hacerse, ¿no? ¿Sigo o quería mencionar algo acá? Sigo, perfecto. Recordar que todo esto surge como luego de la revolución de las neoeuclidianas, ¿no? Claro, el tema es que Hay que después dedican remarcar una eso. sección específicamente a problemas de geometría. Así que cualquier cosa lo retomo. Bien. El segundo ámbito de problemas es el de los fundamentos de la física, ¿sí? Que ellos dicen, bueno, está bien, un análisis lógico adecuado de las teorías físicas nos terminaría dando sistemas axiomáticos para poder describir la realidad. ¿Por qué? Porque podemos formar sistemas axiomáticos que ordenen bien los conceptos que estamos utilizando y después interpretamos ese sistema axiomático de forma que describa la realidad física. El tema es, cuando descubrimos que la teoría que sostenemos no es del todo correcta o hay alguna evidencia en contra de lo que nosotros proponemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en física, ¿no? O sea, metodológicamente, ¿qué es lo correcto? ¿Que reformulemos el sistema axiomático con el que describíamos esos fenómenos o que ajustemos las interpretaciones? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un sistema axiomático se formula y se interpreta, son dos cosas distintas. Entonces, ajustamos el sistema axiomático y cambiamos los axiomas y por lo tanto los teoremas que hay dentro de ese sistema, y eso es lo primero que hacemos cuando falla una teoría física, o ajustamos las interpretaciones. Mantenemos el sistema axiomático, pero decimos hay que interpretarlo diferente. Bueno, esa es una pregunta que se puede presentar, ¿no? Y además hay una tarea importante que es la de purificar los conceptos de la física, ¿sí? Hay conceptos que estaban infestados metafísicamente, como los de espacio, tiempo, sustancia, causalidad y probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, los de espacio y tiempo terminaron bastante purificados a partir de Einstein, ¿sí? O Einstein, como debería ser pronunciado. Digo, el tema justamente es a partir de teorías físicas que estén vigentes, poder aclarar
en qué consiste cada uno de estos conceptos, qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es una sustancia, qué entendemos por causalidad y qué entendemos por probabilidad, se deberían reducir a conceptos más básicos a partir de las teorías o de nuestras mejores teorías físicas disponibles, ¿sí? Y eso es algo que ellos creen que pasa, o sea, ya con estos conceptos es algo resuelto, habría que extenderlo a otros, ¿sí? Así que, sí, Juanma, ibas a decir algo. Habíamos visto cuando estábamos buscando la biografía, no me acuerdo si de Schlick o Mach, ¿te acordás? Toda una teoría partiendo desde el hedonismo, desde un hedonismo materialista, como llegando a unos últimos capítulos de ese libro sobre críticas a la causalidad y que es una ley científica, con lo cual estos problemas realmente son parte de un programa de Mucho estudio, más digamos. amplio. Estos tipos lo incluyen como capítulos de sus libros y eran, se puede decir, medio revolucionarios en todo esto. Bastante interesante, como esto no es solo un resumen de lo que sucede, es que realmente los tipos lo tienen en sus libros, la Sí, crítica a la causalidad. es que justamente estos problemas son los primeros a tratar, o sea, y de una perspectiva de las mejores teorías físicas disponibles, porque después en última instancia, o sea, eh, eso es lo que tiene que fundamentar lo que vayamos a decir, por ejemplo, según los sistemas de constitución que explicaban antes, según los sistemas de constitución debería determinar lo que nosotros decimos acerca de la mente o lo que decimos acerca de la sociedad, o sea... ¿Qué deberíamos hacer en una sociedad para que todo funcione como corresponde? En última instancia depende de las teorías físicas que tengamos disponibles. O sea, es un proyecto de ciencia unificado muy fuerte. O sea, obviamente no todos los libros van a tratar acerca de todos los temas a la vez, pero hay ejemplos, como por ejemplo en Mach, que nosotros habíamos visto, donde sí pasa. O sea, se pretendía que pasara eso. Que yo empiezo con física y empiezo con una crítica de estos conceptos y termino diciéndote, bueno, qué es lo éticamente correcto. O sea, Es muy curioso cómo va cómo la crítica epistemológica comienza con una teoría estética y una teoría nociológica bastante fenomenalista incluso. Es súper interesante eso. Después eso uno lo reencuentra sintetizado y que parece como una novedad en Popper, que dice, bueno, no, lo que sucede es que el inductivista hace del conocimiento una especie de milagro, y para viejo, esto ya estaba recontra pensado y desarrollado, ya pensar cómo llegamos a conocer leyes desde el placer, desde la lógica del placer y el dolor. O sea, yo me es inesperado, digamos, eran filósofos muy grosos, no eran, no sé, cuadrados. Tenían, no sé qué decir. sí, sí, Me vuela la cabeza. totalmente, totalmente. Bueno, después hay una cuestión adicional, justamente en la física, que tiene que ver con el tema de la inferencia inductiva, ¿sí? O sea, tenemos que discutir qué es la inferencia inductiva porque se usa en las ciencias, está bastante extendido, es algo que sirve, ¿sí? Ellos dicen, es algo útil para poder investigar científicamente, hacer inferencias inductivas, pero tenemos que discutirlo sin caer ni en juicios sintéticos a priori, ¿sí? Que se refieran, bueno, y específicamente los que aluden a leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque dice, el tema de la inducción está resuelto si hay una ley, si hay algún tipo de legalidad en base al cual digo, bueno, esta inferencia inductiva me permite darme cuenta de que existe tal ley. Por ejemplo, si yo digo, a partir, no sé, vamos a meternos con Popper, a partir de ver varios cuervos que son negros, yo digo, bueno, está bien, hay una ley general que me permite afirmar que todos los cuervos son negros. Entonces, si yo ya presupongo que existe tal ley, o que puede llegar a existir tal ley y yo la descubro a partir de la inferencia inductiva, bueno, el problema de la inducción está resuelto. El tema es que nosotros no podemos admitir eso. No podemos admitir que hay leyes de este tipo de antemano, ¿sí? Eso sería una afirmación bastante metafísica, decir que existen leyes. Efectivamente, como algún tipo de entidad aparte. Y lo curioso es que la crítica que Popper da después, estos muchachos ya la tienen desde antes. Ya en este panfleto, los tipos dicen, bueno, la inducción servirá como algo para descubrir, pero después lo tengo que contrastar después. Y eso es otra cosa, eso requiere otro razonamiento. O sea, Popper no era un revolucionario, pero bueno, nada, estos muchachos ya tenían esa crítica a la inducción. Usualmente se dicen positivistas y demás. No, acá tenemos algo que les salva las papas, me parece. Sí, sí. Creo que el tema de la inducción va a ser un problema para ellos una vez que ya presenten, que acá en este artículo programático no está presentado, el criterio verificacionista del significado. Ahí va a ser un problema la inducción para ellos. ¿Por qué? Porque los enunciados
las generalizaciones universales ya no pueden ser consideradas científicas desde ese criterio. Acá, cuando todavía no presentaron ese criterio, todavía no es un problema. Pero te Entonces, aceptan que no sirve para descubrir la verdad de un enunciado. Con lo cual, quien haya enunciado el criterio verificacionista no es la misma persona que escribió esto. O sea, no, por eso, por eso. Entonces, sí, digo, acá no es un problema. Acá todavía no tienen problemas con el tema de la inducción porque presenta, o sea, dicen, es un problema el de la inducción, tenemos que ver cómo la describimos, tiene tales ventajas, no podemos caer en tales presupuestos. ¿Sí? Así que nada, eso también está bastante bueno. Algo que me pareció interesante que está mencionado en esta sección es que ellos dicen problemas más generales, o sea, ya visualizan ese problema que va a aparecer mucho después como una discusión, como un debate muy importante en filosofía de las ciencias. Dicen, nosotros no podemos decir que somos realistas, idealistas o tomar alguna posición al respecto. Tomar alguna posición ontológica al respecto también es asumir una postura metafísica. Tenemos que agarrar y simplemente reducirnos a, o sea, uno diría en términos actuales y fanfrasianos, decimos, nosotros nos quedamos con la adecuación empírica. No voy a hacer una apuesta ontológica de ningún tipo y de ninguno de los bandos. Eso que lo decida cada uno, ¿sí? Pero sería hacer afirmaciones metafísicas, decir yo soy realista, yo soy idealista, meternos en esa discusión que venía antes de nosotros no lo vamos a hacer. Así que nada, eso me pareció muy interesante, ¿no? O sea, de hecho, bueno, Van Frese lo hace explícito varias veces, que le está retomando un espíritu que es en algunos aspectos medio positivista. Bueno, aparece patente, ¿no? Ellos dicen que no van a tomar una posición, por ejemplo, acerca del realismo o del idealismo o de distintas posturas que me permitan decir qué tipo de entidad son, por ejemplo, las descritas por los términos teóricos que utilizamos, ¿sí? Dicen, en última instancia yo tendría que poder traducir eso en contenido o en términos referidos al contenido observacional, ¿sí? Pero lo tengo que reducir porque justamente es el tipo de descripción con el cual intersubjetivamente nos tenemos que poner de acuerdo, no porque no existan tales entidades. Decir que Pero hablar existen o que no así, existen. perdón, no, termina, termina. Ah, sí, decir que existen o que no existen, cualquiera de las dos cosas, y sería hacer una apuesta por realismo, o por algún tipo de compromiso ontológico, ni siquiera realismo o antirrealismo. No, yo lo que decía, pero afirmar eso no es ser ya antirrealista. No necesariamente, o sea, dentro del nivel. O sea, es como un agnosticismo, ¿no? Claro, es una Pero especie de agnosticismo, normalmente los realistas lo toman como antirrealismo, pero no necesariamente, o sea, por ejemplo, Van Franzen se la pasa diciendo, yo no soy ni realista ni antirrealista, pero el tema es que todos lo sí, tomamos como antirrealista, ¿por qué? Porque no tiene el compromiso ontológico propio del realismo, a ver, propio del realismo semántico, ¿sí? O sea, si vos distinguís el nivel epistemológico, bueno, a nivel epistemológico nosotros podemos agarrar y confiar más en esos conceptos o no. Y ese nivel de discusión sigue estando habilitado, por ejemplo, acá en el positivismo. Más allá de que no se van a meter en todo ese debate. Ellos simplemente dicen, no vamos a tomar una postura ontológica al respecto. claro, no, yo lo pensaba porque alguien que dice eso lo puede estar diciendo desde el punto de vista de, bueno, algunos de nosotros son realistas y otros no son, o, o es una postura general, digamos, nuestro círculo no tiene una postura dada Sí, o una posición determinada. es que lo que Yo no dicen más que recuerdo nada ahora es, si, no podemos hacer afirmaciones de ese estilo. Dice, o sea, lo que nosotros tenemos vedado como grupo es hacer afirmaciones. Nosotros diríamos, porque ellos no dicen acerca de ontología, ¿no? Ellos simplemente enumeran las posturas. Pero, o sea, dicen realismo, idealismo, bla, bla, bla. Ellos dicen, no podemos hacer afirmaciones de ese estilo. Capaz que tienen razón, ¿eh? O sea, puede ser que tengan razón y el mundo esté compuesto de entidades de las que describen. Nosotros no lo podemos saber. No podemos hacer ese tipo de afirmaciones. No podemos hacer esa apuesta. Entonces, nada, es como que se abstienen de eso, ¿sí? Dicen, en, hacerlo sería meternos en una tarea metafísica. en este caso viene muy bien la distinción esta de la comunidad científica no puede pronunciarse como comunidad, pero yo sí puedo. Yo, Juan Manuel, como sujeto privado, yo puedo decir que soy realista. Porque bueno, mis convicciones, mis sensaciones, pero ahora, la comunidad científica no tiene razones para hacerlo. Como comunidad, no le está permitido. no Sería tiene. traspasar la barrera que puso Kant.
Y hasta contra Kant también, ya que estamos. Bien, vamos entonces a fundamentos de geometría. Los fundamentos, o sea, los problemas específicos para el Círculo de Viena que deberían tratar con esto, simplemente es examinar las consecuencias del descubrimiento de las geometrías no euclidias o euclidianas, ¿sí? La consecuencia más inmediata es que, por ejemplo, nuestra concepción, o sea, nuestras afirmaciones acerca de la geometría no están fundamentadas en una intuición del espacio y del tiempo como pretendía Kant, ¿sí? O sea, la intuición pura del espacio permitía fundamentar y hacer juicios sintéticos a priori que fueran verdaderos en el área de la geometría. Bueno, si ahora resulta que hay muchas geometrías que no son intuitivamente correctas, pero que son válidas desde un punto de vista axiomático, entonces resulta que Kant no tenía razón. La geometría no se reduce a la geometría euclidiana, ¿sí? Las descripciones verdaderas, sintéticas, a priori, en el área de la geometría, se caen porque hay otras geometrías posibles, ¿sí? Y que hacen inferencias de la misma manera que la geometría euclidiana, eh, pero que en todo caso no se aplican a la realidad física o no se interpretan como describiendo parte de la realidad física. Entonces acá la idea es que hay distintos sistemas de geometría que son igualmente válidos y que uno puede estudiar por separado de la manera que a uno más le guste, pero el tema es, ¿hay una geometría que se aplique específicamente al mundo físico? ¿Hay alguno de estos sistemas que se aplique en particular al mundo físico? Y entonces, la geometría física, investigar cuál de esos sistemas es el adecuado, ¿es una ciencia empírica? En última instancia uno podría decir que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en base a las afirmaciones que hace, no sé, vamos a poner de vuelta el caso de Einstein, en base a las afirmaciones de él, y si tomamos como válida la teoría de la relatividad, tanto general como especial, deberíamos decir que el espacio real es un espacio no euclidiano, ¿sí? Entonces, me permite decidir por alguno de esos sistemas axiomáticos en contraposición con los otros, ¿sí? Pero en todo caso, es un problema distinto al del desarrollo de las geometrías puras, ¿sí? Entonces, nada, justamente aparece esa diferenciación y esa elección que se puede hacer a partir de el descubrimiento de las geometrías no euclidianas, que tienen tanta solidez en el ámbito de la geometría pura como la geometría euclidiana, pero resulta que en el ámbito de la geometría física sí habría que decidir cuál de esos sistemas es el que más sirve y el que mejor nos permite describir la realidad, ¿sí? Así que bueno, son preguntas que aparecen para el Círculo de Viena, ¿no? Bien, acá fíjense, ya en el nombre nos dice que no es lo mismo que los demás. En el resto se trata de discutir los fundamentos de, y acá son los problemas de los fundamentos de, ¿sí? Acá ya tienen quilombo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, acorde a nuestra propuesta tenemos que erradicar toda hipótesis que indique que los procesos psicológicos y biológicos no pueden reducirse a leyes físicas. Es decir, cualquier cosa que impida que nosotros podamos armar el sistema de constitución y reducir conceptos psicológicos a conceptos físicos, chao, lo tenemos que evitar. Y había varias teorías como el vitalismo en biología que decían, bueno, está bien, no podemos reducir simplemente a leyes físicas lo que pasa con un ser vivo. Bueno, ellos dicen, no, sí lo tenés que hacer y estás obligado. O sea que vamos a erradicar todo ese tipo de teorías, lo dicen fuertemente, no dicen específicamente por qué. Justamente tiene que ver con esto, con la apuesta de él a los sistemas de constitución. Se deberían poder reducir esos conceptos al nivel más básico de los conceptos físicos. Y los conceptos... Positivismo pleno, positivismo kantiano es esto. Sí, sí, totalmente. Igualmente no sé si Comteano, porque Comteano también uno podría decir que, no sé, la psicología y algún aspecto de la biología son parte de la ciencia del espíritu, viste, que tenían parámetros distintos a... Claro, lo que pasaba es que la psicología es inaccesible desde un punto de vista objetivo, digamos, no se puede intersubjetivamente estudiar, ese es el tema, pero me parece Claro, que estos muchachos podrían un poquito aceptarlos. el tema es que, bueno, como recién aparecía el conductismo, entonces dicen, bueno, el conductismo va en buen camino, ¿no? Porque en última instancia traduce estado mental por conducta, ¿sí? Sí, sí. O por disposición a la conducta, ¿sí? Entonces, ese tipo de traducción está bien, o sea, no tenemos que admitir ningún tipo de internismo, no tenemos que pronunciarnos acerca de la existencia de ningún estado mental interno, lo Yo reducimos a supongo que conceptos... si Conte hubiera dialogado con estos muchachos, se hubiera convencido. Sí, sí, yo creo que sí, yo Sí. creo que sí. Eh,
Pero sí, en última instancia tendremos que ver un poquito más en profundidad, o sea, desde otras interpretaciones de Comte. A ver si coincide tanto. Yo creo que sí, en líneas generales estaría bastante de acuerdo. O reformularía un poquito su postura como para poder terminar de encajar lo que eran las ciencias del espíritu comtianas como supervenientes a partir de los conceptos de las ciencias físicas o de las ciencias duras, ¿no? Que son las que están altamente matematizadas. Esto de que todo de poder ser reducible a los elementos últimos y a leyes fundamentales, ¿no? Digamos, no debo encontrar como términos teóricos o términos metafísicos que me prohíban seguir investigando. Esto es una regla, podríamos decir, no metafísica, metodológica, ¿no? Estos muchachos lo dicen así. ¿Qué dicen Sí, al no. respecto? ¿No? El tema es que una clarificación del lenguaje, o sea, una clarificación del lenguaje, o sea, o el proyecto de una ciencia unificada solamente es posible de esta manera. El proyecto de una ciencia unificada, ojo, capaz que nosotros en alguna instancia, si nos estuviéramos refiriendo a la realidad última o a las entidades que existen o que no existen, tal vez nuestra descripción tenga que ser muy distinta. Ahora, el proyecto de ciencia unificada es imposible desde esa perspectiva, ¿sí? Si nos referimos a todos los tipos de entidades que podrían llegar a existir o no existir, porque esas discusiones no se pueden terminar. Entonces, una ciencia unificada que esté hecha desde una perspectiva bien humana y hecha a la medida del ser humano, sí debería montar unos conceptos sobre otros y en última instancia basarse en la experiencia, que es lo único que nosotros podemos decir. Bueno, más o menos percibimos lo mismo todos, lo podemos describir intersubjetivamente con un aparato. O sea, es un proyecto, ¿no? Hay que ver, después efectivamente no lo cumplen, pero lo podemos describir con un aparato neutral. Bueno, ese aparato neutral que se reduzca a unos conceptos últimos que estén referidos a la experiencia y arriba de eso montamos todo lo demás. O sea, no es afirmar, por ejemplo, que no existen las entidades mentales. Es decir, bueno, ¿y cómo hacemos para explicarlo a partir de leyes físicas que al mismo tiempo son las que logramos explicar más inmediatamente en términos de la experiencia intersubjetiva que tenemos, ¿sí? O de la estructura de experiencia intersubjetiva que tenemos? El tema es que acá hay una regla de acción, hay una regla de acción, un consejo científico que es siempre busca poder reducirlo, siempre busca que se pueda explicar por medio de una ley. Ahora, eso puede no ser así. Entonces, la afirmación siempre buscada puede suponer o que las cosas son así, que sí o sí se va a poder reducir porque la realidad es de una forma, y eso es un compromiso metafísico, o que conviene en pos de la ciencia que queremos construir, la única ciencia posible a construir, porque metodológicamente es lo único posible y lo mejor. Y en ese sentido tenemos consejos metodológicos, un compromiso, podemos decir, metodológico con un proyecto de ciencia. A mí La me pregunta parece que es es, más un ¿tiene las compromiso dos cosas? metodológico porque ellos también están pensando que este proyecto de ciencia unificada nunca se intentó bien. O sea, no hubo ningún intento correcto. Entonces, yo creo que capaz lo admitirían, no sé, si agarramos al Círculo de Viena y no lo pusiéramos en su contexto, sino en un contexto, no sé, en el que la ciencia constantemente, a pesar de estar siguiendo una metodología que ellos piensan correcta y demás, esté fracasando. Bueno, si fracasa nuestro concepto nuestro proyecto de ciencia unificada, entonces sí podemos llegar a admitir otras cosas en las ciencias particulares. Pero el tema es que todavía no se intentó este proyecto. Entonces, creo que es un consejo metodológico. ¿Por qué? Porque nunca se intentó hacer esto que estamos proponiendo hacer. Y como nunca se intentó, nunca se llegaba a clarificar un montón de problemas. Dicen, la culpa de estos problemas es que nunca se intentó lo que estamos proponiendo ahora. Entonces, sí, es un consejo o es un precepto metodológico, el de reducir los conceptos a otros más fundamentales, pero es un precepto metodológico porque dicen, bueno, las habilitaciones metodológicas anteriores te condujeron a todos los errores que estás teniendo, a todos. ¿Hay explícitamente un compromiso metafísico con la idea de que todo es reducible a leyes y que todo es reducible a elementos últimos? No, no, ¿O o sea, no? no, compromiso metafísico en ese sentido no hay. Lo que es, ellos dicen, deberíamos estudiar cómo los conceptos se montan unos encima de otros. De hecho, ni siquiera dicen leyes, o sea, el único momento donde mencionan leyes físicas en particular para poder reducir es en este caso. De hecho, en general, las leyes también se deberían reducir en última instancia a articulación de los conceptos de la experiencia. Eh, digamos, lo tenés que basar, lo tenés que reducir a los términos de la ciencia en la que se basa, ¿sí?
Pero Sobre esto, ¿sabes cuál sería el...? Perdón, me quedó sí, súper claro. Me parece que el siguiente texto tiene que ser sobre esto, sobre este proyecto, sobre esta metodología, esta búsqueda de pensar la ciencia como reducir una cosa a otra. ¿Cómo sí, era que se llamaba todo esto? eso ellos lo mencionan como teoría de la Constitución, pero no ponen ninguna cita puntual al respecto. Habría que buscar de dónde sale eso. Claro, Y las bueno, teorías de la Constitución eh, creo que también lo presenta más como proyecto. O sea, me parece que un poco más claro puede llegar a quedar a futuro, pero tampoco lo terminan pudiendo hacer. Entonces, me parece que no es que están confiando en que en última instancia pueden axiomatizar todas las ciencias y que eso implica una reducción a conceptos cada vez más básicos, eh, pero yo no estoy seguro de que vayamos a encontrar alguna fuente explícita de eso, porque me parece que es más una apuesta que están haciendo, porque piensan que todos los errores de las ciencias están por haber hecho lo contrario. Así que bueno, lo podemos buscar, pero si lo encontramos es un golazo, ¿no? Pero el tema de las teorías de la Constitución yo no lo encontré por lo menos. O no encontré alguna fuente que yo diga, ah, de acá lo sacaron. Pero bueno, voy al último grupito de problemas, así de último que es muy breve. Así que de última se entiende cómo es todo el proceso que están haciendo de pensamiento. Van desde lo que piensan que es más básico hasta lo que piensan que en última instancia es más derivado, que son justamente las ciencias sociales, ¿sí? Ellos dicen, ya hay gente que labura en una orientación que es medio empirista antimetafísica, algunos son más, hacen una apuesta metafísica más fuerte como los materialistas, pero bueno, en última instancia, la purificación de los conceptos acá es menos urgente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la parte de la matemática ya está hecha, ¿sí? Con lo cual tiene el aparato lógico con el cual pueden axiomatizar todo el conocimiento de esta ciencia unificada. Y en física ya se purificaron un montón de conceptos. Entonces dicen, por eso hacen tantos bardeos en biología y en psicología, porque dicen, bueno, la tarea ahora es esta, aclarar lo de biología y psicología, y después en última instancia quedan los conceptos de las ciencias sociales, ¿sí? Lo que decíamos antes, lo de reducir cada uno de los niveles al anterior. Entonces dicen, bueno, lo de las ciencias sociales eh, es una tarea que tenemos pendiente, está bueno hacer estudios que vayan en una orientación empirista y antimetafísica, pero es menos urgente. O sea, en ciencias sociales es menos urgente esta tarea. Por ahora tenemos que agarrar y terminar de hacer esta tarea en la física y después de eso avanzar en biología y en psicología. Y después en última instancia quedan las ciencias sociales. Bueno, y por último, en la última sección que se llama retrospectiva y prospectiva, eh, vuelven a marcar todos los puntos principales del proyecto del Círculo de Viena, pero además me pareció interesante marcar algunos de los ítems acerca de la filosofía, concretamente, que ellos tratan de exponer, ¿no? Las citas las leo y van a ser hasta más claras por su cuenta. Dice, bueno, algunos representantes de la concepción científica del mundo no quieren usar más para su trabajo la palabra filosofía en lo absoluto. O sea, filosofía es mala palabra. Y justamente aparece más explícito por qué. Porque no hay filosofía como ciencia básica universal junto a o sobre los diferentes ámbitos de la ciencia y la experiencia. Sin embargo, el trabajo de las investigaciones filosóficas o de fundamentos, por eso tenían este nombre todas las secciones anteriores, los trabajos filosóficos son trabajos de fundamentos de las distintas disciplinas, en el sentido de la concepción científica del mundo, mantienen su importancia, ¿sí? Así, la concepción científica del mundo se mantiene cercana a la vida contemporánea, ¿sí? Porque si nos metemos en consideraciones filosóficas en sentido abstracto o en el sentido habitual que tenía para los metafísicos, lo que hacemos es alejarnos de la vida contemporánea, en última instancia deja de tener provecho práctico lo que estamos haciendo, y el proyecto de una educación pública que sea científicamente informada no es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos concentrando en conocimientos de eruditos que se están refiriendo a cosas a las que no pueden acceder en una experiencia intersubjetiva las personas a las que educamos, ¿sí? O sea, en última instancia, la justificación no solamente viene por el lado de todo lo que había mencionado antes, ¿sí? De cómo no hay que hacer filosofía, sino de que si nosotros hacemos filosofía en el sentido que decían antes, nos vamos a quedar con el problema de que estamos en las nubes y no vamos a poder bajar a tierra y hacer una educación pública en base a un proyecto que de verdad sea científicamente informado, ¿sí? El proyecto social que tenemos tampoco se va a cumplir si nos quedamos con este
con esta perspectiva filosófica que heredamos y contra la que tenemos que luchar. Así que bueno, es simplemente eso. Ahí ya... Bueno, dejo esta diapositiva. No sé si querían plantear Hermoso, algo. Nacho. Tremendo. Tremenda Sí. presentación. Es muy lindo el artículo. Si bien no tiene argumentos así como bien desarrollados, me parece que es un muy lindo artículo. Está muy bueno como para poder encararlo y ver cómo se paran los mismos miembros del Círculo de Viena a futuro con respecto a estos proyectos, si los reformulan, si no los reformulan, cómo intentan concretarlos. Sobre todo me interesa el tema del criterio verificacionista del significado a mí, ¿no? O sea, cómo eso es un intento de respuesta a todos estos proyectos y es lo que los termina dinamitando, ¿no? O sea, así que me parece hermoso. Ahí pasé por el grupo una entrada tipo enciclopédica donde dice quién lo sistematizó la teoría de la Constitución, al parecer es Carnap, y quién lo dijo primero. Excelente, excelente. Bueno, entonces Eh, también queda como algo para leer. No sé si querían mencionar sí. algo más que quede de la grabación o ya la freno. No, frenala por mí. Bueno, ¿Andrés? ahí está. Entonces ahí freno la grabación.